En este webinar quiero compartir contigo todo lo relacionado al recojo de evidencias. Comencemos entonces. Partamos de un siguiente ejemplo, un caso. Juana, profesora de educación primaria, de un tiempo a esta parte ha notado que Mateo, uno de sus estudiantes, está evidenciando tener algunas dificultades en la realización de las actividades propuestas en la experiencia de aprendizaje, lo cual está repercutiendo en su nivel de involucramiento en las tareas propuestas, así como en el desarrollo de sus competencias. Juana ha podido identificar estas dificultades a partir del análisis de las evidencias de aprendizaje recopiladas en el portafolio de Mateo. Por eso se percató que el organizador visual elaborado por Mateo muestra una relación confusa de los conceptos y propiedades que viene trabajando actualmente. Juana concluye que Mateo no ha desarrollado adecuadamente el conocimiento que constituye el recurso necesario para movilizar la competencia que actualmente vienen desarrollando. Ahora, tiene sentido por qué Mateo no puede continuar. Es así que piensa y planifica una ruta de trabajo para Mateo como estrategia remedial. Veamos entonces, al igual que Juana, analizar las evidencias de aprendizaje de tus estudiantes te va a permitir acercarte a sus logros y a las dificultades que tengan, y te va a proveer información sobre la cual diseñar estrategia de mejoras eficaces. Sin embargo, este proceso de recojo y análisis de las evidencias no es algo fortuito, tampoco es algo accidental. Por el contrario, es sistemático y metódico. Involucra tener en cuenta el proceso completo de aprendizaje y enseñanza desde la planificación del docente. Y es lo que a continuación vamos a ir viendo en el transcurso de estas diapositivas. Para ello, tenemos que tener en cuenta los siguientes saberes previos. ¿Qué otras fuentes, además de las pruebas escritas, constituyen evidencias de aprendizaje? En este momento, ahí en el chat o en comentarios, coloca esta respuesta. ¿Qué otras fuentes, además de pruebas escritas, conoces tú, crees tú que constituyen evidencias de aprendizaje? Siguiente pregunta. ¿Qué información proveen las evidencias de aprendizaje que aportan a la toma de decisiones? Y como tercera pregunta, ¿qué consideraciones debemos tener al diseñar actividades que constituirán evidencias de aprendizaje que están alcanzando nuestros estudiantes? Tómate el tiempo para poder colocar tus respuestas y veamos si lo que vas colocando es lo que vamos a ir desarrollando, aclarando o reforzando, si fuera el caso, en el transcurso de este webinar. Para ello tenemos que partir todos de un marco concreto y que venimos estructurando desde el año 2016 y que se encuentra en el Currículo Nacional de Educación Básica, que viene a ser el tema de la evaluación formativa, porque todo apunta y se trabaja en relación a ello. La evaluación formativa es un proceso sistemático en el que se recoge, se analiza y se valora la información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente mejorar su aprendizaje. Pero no solamente es eso, porque el propósito no solamente es modificar el proceso de aprendizaje para mejorarlo, sino también el modificar el proceso de enseñanza del docente para la mejora y la adaptación a las necesidades de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la evaluación formativa participan dos elementos, dos actores muy importantes, que vienen a ser los estudiantes al momento de recopilar la información respectiva y los docentes, quien a partir de la información que han recopilado tomarán decisiones futuras para lo que van a desarrollar en las clases respectivas. Entonces tenemos que tener en cuenta estos criterios. Asimismo, tenemos que considerar dentro de este proceso las concepciones de lo que viene a ser evaluar. Entonces, según el Currículo Nacional del 2016, desde un enfoque formativo se evalúan las competencias, es decir, los niveles que vienen a ser cada vez más complejos
y que nos va a permitir que a partir de esa combinación de las capacidades y la toma de referencia de los estándares y los desempeños nos ayuden a describir lo que se encuentran logrando nuestros estudiantes o lo que deben lograr los estudiantes en un determinado ciclo. En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen esos criterios precisos y comunes para poder comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino también señalar en qué grado se encuentra el estudiante para alcanzar el nivel de logro esperado. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos criterios al momento de que nosotros vayamos a realizar la evaluación. ¿Qué es lo que estamos enfocándonos? En el desarrollo de las competencias, en el desarrollo de las capacidades, que arrojen y se relacionen entre los estándares y los desempeños. Es importante tener esas características bien claras para poder también dar nosotros de las evidencias. Y asimismo, recoger esta información de para qué evaluar. Porque si bien es cierto que en el CENEP del 2016 se señalan que hay propósitos dentro de la evaluación formativa, tenemos que delimitarlo en dos momentos que vienen a ser en los actores y agentes respectivos. En el caso a nivel de los estudiantes y a nivel de los docentes. A nivel del estudiante porque nos va a ayudar a lograr que ellos sean autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia de las dificultades, necesidades y fortalezas. Y porque también va a ayudar que los estudiantes puedan aumentar la confianza, es asumir desafíos, comunicar y dar a conocer lo que saben y también lo que no. Y a nivel docente es importante reconocer el para qué evaluar, porque a partir de ellos el docente podrá atender a la diversidad de las necesidades de los aprendizajes que tienen los estudiantes, brindando oportunidades diferenciadas en función a los niveles alcanzados para cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o exclusión. Y por otro lado, ayudará también al docente a retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de los estudiantes. Esto quiere decir a modificar las prácticas de enseñanza, a las estrategias, los métodos, si así se hiciere necesario y si así se requiere. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la selección y el análisis de las evidencias de aprendizaje cobra vital importancia ya que impactan en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, porque al brindar información permite la formulación de estrategias de retroalimentación pertinentes que vayan a responder a las necesidades. Seguramente debes estar preguntándote, por ejemplo, qué producciones o actuaciones constituyen evidencias de aprendizaje, ¿no? Y cuáles no son verdaderamente ello. Sobre qué recogen las evidencias, qué rol juegan las evidencias de aprendizaje, cuál es la importancia de recoger evidencias de aprendizaje, y eso es lo que vamos a ver a continuación en algunas diapositivas que vamos a ir mostrando. Para ello tenemos que tener en cuenta, como visualizamos a continuación, que las evidencias de aprendizaje se pueden recaudar, se pueden reunir a partir de prácticas, ensayos, alojadas en los portafolios, en las carpetas Drive, en el lugar, en el Classroom, dependiendo de cómo tú lo estés trabajando. Son las fuentes de evidencia que van a ayudar justamente a que dentro de la evaluación formativa se den el proceso de retroalimentación, las estrategias remediales o de reenseñanza. Recuerda que este tema de poder coger evidencia de aprendizaje busca y tiene como objetivo el enfocarse en una adecuada evaluación formativa que responda a la retroalimentación. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las evidencias tienen las siguientes características, que son el conjunto de señales que demuestran el proceso y también el resultado de un proceso de aprendizaje implementado con los estudiantes. Entonces, según la resolución, la RBM 094 del año pasado, 2020, señala que las evidencias de aprendizaje son las producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se pueden interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y lo que han aprendido. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas características y esta definición de lo que viene a ser las evidencias de aprendizaje. Son producciones de los estudiantes, son actuaciones, porque no solamente pueden ser de manera escrita, sino también de manera oral, dependiendo de la competencia, dependiendo del área en el que se encuentren o de lo que se quiere
recaudar información frente a una determinada competencia. En ese sentido, las evidencias dan cuenta de los aprendizajes de los estudiantes, pero siempre a partir de los propósitos de aprendizaje que el docente declara al inicio del proceso. Por eso, es importante que dichos propósitos desplieguen el mayor potencial del estudiante, y en ese sentido, las conclusiones que se obtengan del análisis de las evidencias estarán inscritas en el marco de las posibilidades que ofrece la provocación que proponga el docente para que el estudiante pueda demostrar el desempeño de que es capaz. Tenemos como ejemplos de aprendizaje los que ven ustedes en pantalla, los organizadores visuales, las maquetas, las exposiciones orales, los problemas resueltos, rutinas de ejercicios físicos, ensayos. Podría considerarse distintos tipos de evidencias, pero tengamos en cuenta que tienen que proveer de la información de los resultados del proceso de aprendizaje para poder valorar exclusivamente y ver cómo se van desarrollando este proceso del desarrollo de las competencias que queremos ver y nos permitan retroalimentar. En ese sentido, hay muchos instrumentos que se pueden utilizar, ¿no? Hay muchas estrategias que se pueden utilizar, pero lo que tenemos que tener en cuenta es cómo canalizarlo y sobre todo que vayan a responder a determinadas características. En ese sentido, las evidencias permiten saber qué han aprendido los estudiantes en cuanto a procesos y en cuanto a resultados. Acá hay dos momentos exclusivos que tenemos que tener en cuenta en la manera en que nosotros buscamos evidenciar el trabajo de lo que han aprendido, el desarrollo de cómo han elaborado su proceso, porque a partir de ese proceso que quizás sea inadecuado y nosotros nos estamos dando cuenta, podamos nosotros generar algunas variaciones, unos refuerzos a través de la retroalimentación y generen nuevos resultados. También las evidencias brindan información al profesor y al estudiante, al profesor para poder determinar estrategias y al caso de los estudiantes para saber lo que están aprendiendo y también lo que no están aprendiendo. Y las evidencias permiten retroalimentar el aprendizaje del estudiante y la práctica del profesor a través de los diversos mecanismos, sean individuales, grupales, escritos, orales. Las evidencias de aprendizaje también ayudan y permiten indagar qué han aprendido los estudiantes tanto a nivel de los procesos que han seguido como de los resultados que han alcanzado, como estábamos manifestando, y permiten visibilizar la eficacia de las estrategias que ha usado el docente en una determinada experiencia de aprendizaje. Y aquí me detengo un momento. Resulta que puedes estar tú realizando una experiencia de aprendizaje y tengas asignados, no sé, digamos que 3 aulas. Y esas 3 aulas tienen 3 grupos distintos de estudiantes. Y puede ser que una estrategia para una aula puede estar funcionando, pero no necesariamente para las otras 2, porque el grupo que pueda estar teniendo las otras 2, así sean del mismo grado, no tienen las mismas características. Y por eso es importante también el trabajo que es inicial del año, que viene a ser la prueba diagnóstica, y el que se ha realizado a medio año para ir viendo cómo van en el desarrollo de las competencias respectivas. Entonces, por eso es que ayuda esta evidencia a poder viabilizar, visibilizar, determinar, identificar cómo están siendo eficaces las estrategias. Porque, como repito, para algunos puede estar funcionando a un grupo, pero para otros no. Y entonces el docente tiene esa mirada de poder generar y tomar decisiones de utilizar nuevas estrategias con la finalidad de que conlleve a mejorar y fortalecer los aprendizajes. Asimismo, tenemos que tener en cuenta específicamente qué recogen evidencias. Y lo que recogen las evidencias es el nivel de desarrollo de las competencias y sobre los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje. Estos recursos son indispensables para el desarrollo de las competencias, definitivamente por el propósito que uno plasma al desarrollar las mismas en clase. Y van delimitándose en relación a las competencias, la capacidad, los estándares y los desempeños. Pero esta pregunta parte en relación a que muchas veces pensamos que cada vez que uno realiza una actividad o una clase, bueno, sea de manera asincrónica, sea de manera sincrónica, sea a través de una videoconferencia, obtendrá por cada uno una determinada evidencia. Y entonces no podemos estar haciendo una sinonimia entre evidencia y cantidad de trabajos. La evidencia tiene que responder específicamente a cómo va desarrollando el estudiante, cómo se va desarrollando en cuanto a la competencia que está planteada para el presente año.
¿no? En la determinada área. Según la RBM 094 del año 2020, manifiesta que el análisis de las evidencias se hace a partir de criterios de evaluación que formula el docente en función a los estándares y los desempeños, que deben incluir a todas las capacidades de las competencias y que es impostergable ajustar a la situación o problema a enfrentar. Por lo tanto, es importante garantizar el alineamiento entre el análisis de las evidencias y los criterios. Es lo que estaba manifestando. Al momento de que uno genera una evidencia es porque parte y responde a criterios de evaluación. Es decir, si yo estoy solicitando un informe, ese informe nace a partir de los criterios que yo tengo que establecer para que el informe cumpla con lo que yo estoy esperando que realice mi estudiante. Es así que ese informe, que es el producto, que es la evidencia, responde a ciertos criterios y esos criterios a su vez nacen, ¿no?, del trabajo de los desempeños, del trabajo de las precisiones, el trabajo de los estándares y que apuntan a la competencia respectiva. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta el graduar el trabajo, ¿no?, el graduar las producciones, no porque solamente veamos que no sean cantidades de trabajo que se realicen, sino porque tienen que estar apuntados en relación al desarrollo de las competencias y en base a criterios. Y esos criterios tienen que darse a conocer a los estudiantes para que también el proceso del trabajo de esas evidencias sea lo que estamos nosotros esperando. ¿De qué vale poder decirle que me haga un informe si no le estoy dando las pautas, si no le estoy dando los criterios claros con los cuales va a ser evaluado y con lo que se le va a generar una calificación? Entonces, tenemos que también plantearnos o hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué relación existe entre las competencias, evidencias y las producciones y actuaciones de los estudiantes? En ese sentido, en este cuadro, las producciones y actuaciones nos van a aportar información. Las evidencias nos van a aportar una información de base, mientras que las competencias y las capacidades y desempeños siempre están enmarcados en lo que viene a ser el propósito. Entonces, ¿toda producción y actuación del estudiante será una evidencia? No necesariamente, porque lo que busca la evidencia es una información base para ver cómo se encuentra el nivel de logro del estudiante. En ese sentido, los propósitos de las evidencias de aprendizaje, lo que hacen, ¿qué cosa es? Una evidencia ofrece la posibilidad de indagar y conocer y comprender lo siguiente: qué aprendió, cómo lo hizo, lo que incluye el modo en que enfrenta y resuelve situaciones, los logros y avances, así como las dificultades que tuvo, los aspectos positivos de su trabajo y lo que debe ser revisado y reformulado, reelaborado, porque ahí está el punto de también que se relaciona con la retroalimentación. El estudiante presenta su trabajo, hace su producción, ¿no?, y es la evidencia para nosotros del desarrollo de la competencia, y si nosotros al momento de revisar vemos que faltan reajustar, falta reformular, entonces hacemos el reenvío de ella con esas observaciones, con ese proceso de retroalimentación para que el estudiante lo pueda reformular. Asimismo, lo que nos ayuda a la evidencia es a reconocer y comprender cómo está utilizando lo aprendido en diversas situaciones. O sea, yo tengo que poner en marco de otras situaciones planteadas. Tenemos que hacerlo en situaciones de la vida diaria, no solamente en un marco teórico conceptual, sino en la parte práctica. Lo que siente y testimonia acerca del nivel de satisfacción y satisfacción con las experiencias de aprendizaje, con los logros alcanzados los estudiantes, cuáles son las dificultades que tienen y los cambios que también ayudarán, en este caso, a identificar si así se requiere de otras estrategias para que el proceso, para lo que se está esperando de desarrollo de la actividad, surja efectos, ¿no?, de sus frutos en el caso de nuestros estudiantes. Hay tipos de evidencias que se pueden clasificar de tres maneras, de acuerdo a su origen, de acuerdo a la participación de los actores educativos, estudiante-docente, y de acuerdo también con lo que se pretende observar, las capacidades o las competencias. En ese sentido, de acuerdo a su origen, que estábamos hablando, hay evidencias del trabajo individual de los estudiantes, que generalmente lo que suele darse, ¿qué cosa es? La importancia de un trabajo individual para poder ver
cuáles son las dificultades, cuáles son los logros que tiene el estudiante y va a permitir a diseñar estrategia personalizada para el proceso de retroalimentación individual. En cambio, la evidencia de trabajo colaborativo de los estudiantes también ayuda a determinar algunos aspectos como el esfuerzo, la producción, la convivencia, la organización y así también la forma en cómo realizan el trabajo colaborativo y para un momento realizar una retroalimentación grupal. Dentro de lo que viene a ser la clasificación de acuerdo a la participación de los actores educativos, tenemos que en cuanto a la evidencia como resultado de heteroevaluación, nos va a ayudar a evidenciar las situaciones de evaluación que implementa el profesor en las que él es quien describe los procesos que ponen en juego los estudiantes para la presentación de un producto. Estas son evidencias que se recogen con mayor frecuencia, son lo que normalmente el docente moviliza para el trabajo de los estudiantes. Y es importante considerar también otras fuentes, pero es lo que más comúnmente se puede observar. También hay evidencias como resultado de la coevaluación y estas derivan de las situaciones de evaluación que implementa el profesor en la que son los estudiantes quienes valoran las producciones, mientras que en una es el docente el que valora la producción, en este son los mismos estudiantes que participan dentro de la valoración de la misma, o sea, se presenta, se hace una exposición y doy un ejemplo, ¿no? Hay un ensayo, hay 3 grupos que han presentado el ensayo y lo que puede hacerse de manera colaborativa con la participación de los estudiantes es revisar si cumplen con los criterios que el docente ha dado a través de un instrumento de evaluación, sea lista de cotejo, sea una rúbrica. El estudiante también comienza a participar dentro de si cumple o no cumple y da su apreciación. Y esto va a enriquecer porque también hace participativo no solamente al grupo que haya elaborado el trabajo o al estudiante que haya elaborado el trabajo, sino a todos los otros estudiantes para poder generar este proceso de manera colaborativa y de manera que ayude también a que haya mejoras entre los pares. Y por otro lado, tenemos evidencias como resultados de la autoevaluación, donde el profesor lo que busca es que cada estudiante pueda valorar, ¿no? O sea, se le puede entregar, si estamos hablando del mismo ensayo, se le entrega el instrumento de evaluación si fuera una rúbrica y se le puede decir, ¿sabes qué? Bueno, este es tu trabajo que tú has presentado, tú tienes la rúbrica, evalúate. Y a partir de ello, de recoger esa información, de recoger ese instrumento, ¿no? Puedes tener una forma de retroalimentación de manera individual y decirle, ¿por qué crees que tú te encuentras desarrollando o por qué tú has marcado esta opción dentro de este instrumento? Y se comienza a hacer un proceso de retroalimentación en el cual si tú tienes una observación del trabajo del estudiante, le puedes hacer esa observación y esa corrección también para que él vaya viendo y también conocer su punto de vista, porque a conocer su punto de vista, si es erróneo, a partir del error podrá generar nuevas situaciones. Por otro lado, dentro de la tipificación de las evidencias, tenemos también de acuerdo con las capacidades que se pretende observar, capacidades de competencias. Según los fines de evaluación, tenemos de la manera formativa o de la manera certificadora que recogen las evidencias de los aprendizajes. En el caso del proceso de la evaluación para el aprendizaje, dado que es una finalidad de brindar retroalimentación, las evidencias lo que van a permitir es observar con detalle los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje y que son indispensables para el desarrollo de las competencias explícitas en los propósitos. Mientras que en el caso del proceso de evaluación del aprendizaje, dado que la finalidad es determinar el nivel de lo alcanzado en el desarrollo de las competencias, lo que van a hacer las evidencias es permitir la observación de cómo se combinan el trabajo de las capacidades en la acción de respuesta a la situación planteada. Y ejemplos de estas tenemos, por ejemplo, de las que pueden permitir observar capacidades, un organizador gráfico en donde se puede sistematizar información sobre un hecho o un suceso. También puede ser el uso de estrategias de cálculo, la elaboración de un gráfico estadístico, o sea, eso es una evidencia que te permite observar el desarrollo de una determinada capacidad. Los textos escritos como reseñas, ensayos, cuestionarios, los mapas conceptuales, las tablas, los diagramas, cuadros sinópticos, las pruebas estructuradas como pruebas de opción múltiple, de correspondencia, entre otros.
Pero si deseamos analizar lo que viene a ser el nivel de desarrollo de la competencia, la evidencia a recoger debe permitir ver la puesta en juego de las capacidades de la competencia de manera combinada. Entonces, que en ese sentido, o en un ejemplo, podríamos decir, ¿no? Si el propósito es evaluar las competencias, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra, universo, se hará a través de un informe en donde el estudiante escriba con coherencia y cohesión usando las convenciones del lenguaje y explique el hecho o suceso justificando su posición. De esa manera estaríamos ahí nosotros movilizando el desarrollo de a través de un informe, ¿no? Estas dos competencias, pero teniendo en cuenta esos criterios claros de coherencia, de cohesión, de las convenciones del lenguaje, de que puede explicar el hecho y justificar lo mismo a partir de su posición. Entonces, ahí estamos hablando de un tipo de trabajo, ¿no?, más globalizado porque está movilizando las competencias en relación a todas las capacidades. En el caso de para el área de comunicación y también como para el caso del área de ciencia y tecnología. Esto quiere decir que una evidencia de aprendizaje no solamente puede corresponder al trabajo específico de un área, sino puede ser en base a todas las áreas, o a dos áreas, o a tres áreas. Eso va a determinarse en la medida en que se pueda coordinar. En el caso de primaria, sabemos que el profesor que enseña las cuatro áreas, ¿no?, entonces puede determinar a partir de una evidencia que vaya a responder la competencia según el criterio que va a escoger para poder pedir la evidencia respectiva. A través de un informe va a poder, en este caso que estamos viendo en el ejemplo, no responder a dos competencias, específicamente de dos áreas. Y en el caso de secundaria, también se puede coordinar, ¿no? Se puede hacer un proceso de coordinación entre dos o tres áreas y se va a plantear un tema y en base a ese tema se puede también pedir una evidencia que apunte a las competencias de esas áreas. ¿Qué permite este tipo de evidencia en el caso de aquellas que van apuntando al desarrollo de una competencia? Permite indagar, conocer y comprender. Y ejemplo de este tipo de evidencia podrían ser los diseños experimentales y reportes del experimento, incluido el trabajo de campo, el informes de investigación, proyectos de investigación tecnológicos, resoluciones de casos, narrativas diversas, textos de opinión como comentarios, críticos, artículos de opinión, ensayos editoriales, textos publicitarios, como avisos, folletos, carteles, afiches, creaciones artísticas que pueden ser visuales, audiovisuales, musicales, literarias, danzas, teatralizaciones, también las maquetas, los artefactos tecnológicos, los prototipos, las presentaciones orales, como exposiciones, charlas, debates, entre otros. O sea, tenemos aquellas que puedan responder para el desarrollo de capacidades, como aquellas que puedan responder para la movilización de todas esas capacidades en relación a una competencia. Si quieres recibir más información pedagógica para el apoyo en tu labor educativa, suscríbete al canal y dale clic en la campanita de notificación para que puedas recibir nuevos temas. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta oportunidad sobre el recojo de las evidencias de aprendizaje. A continuación, también podremos compartir contigo el análisis de las evidencias de aprendizaje. Eso es todo conmigo. Muchísimas gracias.